Déjala que fluya, déjala que fluya, déjala que fluya, déjala que fluya, fluye, fluye. Siempre hay algo que sea, que arriba sabes lo que puede ser. Nunca te sobrar, te puedas escapar y deja que esa agua te encargue. Deja que el agua se encargue de limpiar tu caminar. Deja que caiga la tempestad, deja que fluya, deja que moje tu caminar, deja que caiga la tempestad. Muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan a través del Facebook Banrep Cultural Manizales. Para mí es un honor continuar con estos diálogos alrededor de los paisajes culturales, de los ríos y de las gentes. Estamos complacidos de continuar con el segundo día de programación y la tercera conferencia del día de hoy con el doctor José Eduardo Vintimilla, quien nos acompaña desde el país de Ecuador. Hemos venido conversando sobre las relaciones del agua, de los ríos, con los otros seres vivos. Y para mí hoy es un placer saludar a José Eduardo Vintimilla, quien es ingeniero agrónomo de la Universidad de Cuenca, investigador de la Fundación Charles Darwin en las Islas Galápagos, especialista en agricultura sostenible, Conservation International, del programa en Galápagos, y también es especialista en cambio climático de Flaxo. Ha sido investigador en diferentes temas relacionados con la etnografía interdisciplinaria y es director para Ecuador de Plants App Aplicación Botánica. Nosotros estamos muy contentos, José Eduardo, de tenerte con nosotros, de continuar estos diálogos alrededor de los paisajes y los ríos, y muy interesados en la conferencia que nos vas a regalar de hoy, un título muy sugestivo que nos dice mucho, Ontologías del agua, esas relaciones entre el pensamiento occidental y el pensamiento andino. Buenas tardes, apreciado José Eduardo, bueno tenerlo con nosotros, bienvenido. Por la invitación a participar en este encuentro hermosísimo con un tema más sugestivo que el mío, que es esto de paisajes, ríos y gentes, ¿no? Compartiendo algo digamos, con tanto público y compartiendo la palestra con tan distinguidas personalidades. Bueno, eso, Víctor, y tú me dirás cuando comienzo con la presentación. Ya estamos listos y con muchos deseos de escucharte, José Eduardo. Perfecto, perfecto, Víctor. Bueno, saludos, como les decía, a todos y presentarles este tema que en realidad es un ensayo inconcluso que lo tengo. En realidad es complejo el hecho de tomar en frente el pensamiento, ¿no? Este ensayo, Ontología sobre el agua, el pensamiento occidental frente al andino, salió, digamos que es el hijo de un ensayo anterior que lo utilicé como tesis para mi especialización en cambio climático. Este ensayo se llamó el cambio climático el cambio climático como síntoma del antropoceno y sus implicaciones en el futuro del agua. Entonces, bueno, desde ahí en realidad hubo bastante indagación sobre el tema del agua y sobre el tema del por qué estamos frente a problemas tan frenéticos y tan complicados planetariamente como es el cambio climático. Entonces, desde este punto de vista, desde este tema anterior que les digo, ontología sobre el agua, le llego a conceptualizar al cambio climático tan solo como el síntoma de una enfermedad planetaria. Esa enfermedad planetaria llega a ser el antropoceno. El antropoceno, como lo describe Paul Krusten, desde el año 2000, como una nueva capa geológica que estamos viviendo y que ha trascendido al Holoceno. Entonces, bueno, empezamos con la... bueno, aquí me ayudas tú con el video, por favor, el primer video, Víctor. Soy agua. Para los humanos, simplemente estoy ahí. Bueno, entonces, para abordar este tema del antropoceno,
he puesto aquí dos imágenes de agua, ¿no? La una es en el Parque Nacional Cajas, la que tienen a su lado derecho, que es, bueno, en realidad la fuente de agua de la ciudad donde vivo, de Cuenca, Ecuador, y también de otras regiones del Ecuador. Es un parque nacional que tiene más de 200 lagunas, y en realidad es un símbolo para nuestra región, para mi región. Al otro lado tenemos una planta que es una planta de tratamiento de la empresa de saneamiento de Cuenca y agua potable, que es una construcción que lo podemos ver bueno, yo le veo ahí como el pensamiento andino, como el occidente, frente al occidental. ¿Por qué? El tema es de esta construcción antropocénica que empieza desde la revolución industrial, desde la década de 1780, en la que en Inglaterra empieza este tema de la mecanización y del uso de la máquina a vapor. Y desde ahí, desde ese momento, empieza a existir esta revolución industrial en el planeta, que se vuelve, en realidad, que llega a trascender hasta el momento actual como algo mucho más fuerte que solamente un momento histórico o algo por el estilo. Paul Crutzen le llega a categorizar como una capa geológica, lo cual en el consenso mundial, en realidad, de científicos, se ha adoptado ese término, y en realidad sabemos que lo que estamos viviendo actualmente es una época de antropoceno. Entonces, bueno, concebir a la naturaleza en realidad, o concebir al planeta Tierra, parte de concebir o de imaginarnos algo tal vez inconmensurable para nosotros, que son más o menos 4.500 o 4.600 millones de años de historia terrestre. Desde que en realidad el mundo deja de ser este caldo bueno, que básicamente tenía agua y una atmósfera inhóspita, y que empieza a ser transformado por las plantas desde esa época, ¿no? Desde las algas unicelulares, eh, hasta lo que hoy conocemos como las plantas más evolucionadas, por ejemplo, las orquídeas. La evolución en el tema de las plantas y en el tema de la naturaleza se llega a concebir como más bien la capacidad de adaptación y su posibilidad de sobrevivencia, su posibilidad de colonizar el mundo, ¿no? Entonces, parte de un medio totalmente acuático a algo que en realidad, por ejemplo, las orquídeas se dice que son las plantas más evolucionadas, porque sus mecanismos de reproducción, sus mecanismos sexuales, llegan a ser tanto como, por ejemplo, imitar insectos, o reproducir feromonas de insectos para ser polinizados. Aquí hay una cuestión coyuntural en la que en realidad yo plantearía que los hombres, o bueno, que la humanidad, que los mamíferos en realidad, somos muchísimo menos evolucionados que las plantas. Primero, partiendo de su tiempo de evolución, 4.500 millones de años versus nosotros, que digamos, los vestigios más antiguos son de 200, incluso 300.000 años, como Homo sapiens, pero en realidad nuestro periodo de evolución humana no tiene más de 10.000, en el mejor de los casos, 13.000 años, con los últimos vestigios que se han encontrado en cuevas en México. Este, pero, ¿qué es lo que pasa? Las plantas, en su modo de reproducción, han ido modificando en su tiempo de evolución, más bien dicho, han ido modificando sus mecanismos de reproducción. Hay un momento en el cual las plantas llegan a ciertas especies, como el ginkgo, por ejemplo, que tiene una planta, bueno, son dioicas, tienen una planta femenina y una masculina, y esta planta femenina lo que produce es algo parecido a un fruto, pero es un óvulo, el cual cae al suelo, y la planta masculina produce el polen, los granos de polen, que llega a un medio acuoso. Solamente se pueden reproducir cuando existe mucha agua, ¿no? Entonces, caen y nadan en el medio acuoso hasta llegar a colonizar este óvulo. Una vez colonizado el óvulo, la reproducción ya es irreversible. Es decir, se coloniza y inmediatamente empieza la creación de un embrión y de una sucesiva planta. Ese momento
de evolución de las plantas yo le comparo con el nuestro, con el de los humanos, con el de los mamíferos, en el cual la reproducción es irreversible. Una vez que tenemos relaciones sexuales, pues la fecundación se da la fecundación del óvulo y procedentemente es irreversible la creación de un nuevo ser humano. ¿Qué es lo que logran hacer las plantas luego de eso? Luego de eso, las plantas continúan evolucionando millones de años más y logran hacer lo que tenemos ahora. Se fecunda el óvulo de la planta, se produce el embrión, pero se encapsula en una semilla, la cual puede soportar hasta cientos de años hasta encontrar los medios óptimos, la temperatura óptima, la humedad óptima para germinar. Por ejemplo, yo le pongo no sé, nos embarazamos y le decimos a nuestra novia, esposa, lo que sea, bueno, esperemos un rato, este rato tengo que terminar la universidad, tengo que mejorar el carro, tal y tal, ¿no? Y las cosas no son así, la cuestión es irreversible. Las plantas sí pueden hacer ese tipo de cosas. Entonces, me he mandado esta introducción un poquito larga por el hecho más bien de un poco de humildad, de encontrarnos dentro de un mundo natural en el cual somos realmente insignificantes en comparación a todo lo que existe, a todo lo natural. Entonces, bueno, entrando ya un poquito más en materia, quisiera abordar el tema de la conceptualización de la naturaleza. En realidad, cuando el hombre, ya hemos pasado de todos estos tiempos prehistóricos de los que estaba hablando, estamos en realidad ya en el Holoceno, digamos que superamos eh, la- las épocas prehistóricas y estamos ya con el hombre pensando, luego obviamente de algo tan importante para la humanidad como ha sido el descubrimiento de la germinación de las semillas. En realidad es un paso fundamental que da la humanidad, que da el hombre para lograr dejar de ser nómada, vivir en grupos, en sociedad, la domesticación de las plantas, le llamamos nosotros así, digamos, contemporáneamente, o el descubrimiento de la germinación de las semillas. A partir de eso, pues empieza una dinámica completamente diferente en la que el hombre ya empieza, o, bueno, el ser humano empieza a vivir en sociedad, empieza a pensar de una forma diferente y empieza a situarse en qué es la naturaleza, qué es lo que le rodea. Entonces, ahí, desde esta parte, empieza a ver, bueno, lo que dice Lev, por ejemplo, aquí lo he notado en la parte baja, dice los conflictos ambientales, los que tenemos actualmente, obviamente, ¿no? Provienen de la complejidad entre el pensamiento y el mundo, la sociedad y la naturaleza, la biología, la tecnología, la vida y el lenguaje. Incluso Lev, en un momento de su libro, en Saber Ambiental, dice que los problemas complejos que tiene la humanidad respecto a conflictos ambientales se engendran cuando el hombre aparece como un animal habitado por el lenguaje. Es decir, que cuando empezamos a conceptualizar las cosas, empezamos también a cosificarlas. ¿Por qué? Porque para explicar qué es un árbol, qué es una laguna, qué es el agua, qué es una montaña, qué somos nosotros mismos y qué son los demás, tenemos que interpretarlo, pensarlo y transmitirlo. Entonces, por eso es que el lenguaje provoca una construcción diferente del pensamiento. Depende del lugar donde se lo viva, ¿no? Eh, entonces, eso. Llegando, bueno, en esta siguiente podemos ver dos visiones del mundo. La una de un hombre occidental contemporáneo observando la y también la de un indígena andino que también está observando la naturaleza, pero más allá de ser un simple observador, de estarle viendo a la naturaleza como algo externo, le está viendo más bien posiblemente como una divinidad, que también sería un alter, no es un intro, pero es un alter, y es un alter es un alter más bien de superioridad, y es un alter de sumisión humana y de agradecimiento hacia los factores naturales, hacia las cosechas, hacia el agua, la lluvia, el calor del sol, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí anotamos que la concepción de la naturaleza pues tiene un trasfondo epistemológico que parte de la construcción del conocimiento
y esta construcción responde a la cultura de la que sea observada y de la tradición filosófica a la que pertenezca el observador. Entonces, bueno, estos somos nosotros, cargados de una mochila con nuestras cosas para poder sobrevivir un día, posiblemente una mañana, varios días, tal vez con una carpa en la naturaleza. Y este es un hombre andino, igual con sus cosas, ¿no? Aquí está con sus cosas, pero rindiendo un rito, un culto, un ritual a la naturaleza. Entonces, bueno, empezamos a ver qué mismo es lo que tenemos nosotros como seres andinos o en general, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿Una cosmovisión, un mito, un pensamiento o una filosofía? Pero vemos que la construcción del pensamiento también tiene un trasfondo de exclusividad de Occidente. Y aquí hay un supuesto implícito en la misma filosofía, en la misma filosofía, en la definición de filosofía. Y decimos que filosofía es un fenómeno surgido en las costas mediterráneas de habla griega en el siglo VII a.C. Y por lo tanto, cada expresión filosófica no occidental tiene que demostrar su filosoficidad a la medida del arquetipo griego occidental. Tenemos, como sabemos, 26 siglos de filosofía griega, de filosofía occidental. Aquí están en estos enunciados, estamos hablando ya desde los postsocráticos, de Sócrates hacia adelante, pero obviamente hubo una filosofía presocrática de los primeros siglos en la que, bueno, encabezada por Tales de Mileto, por Anaxímenes, Anaximandro, bueno, estaban varios, Parménides, etcétera. Ahí hubo un momento en el que sí es una primera filosofía en la que se define filosofía como el amor al conocimiento. Pero ¿cuál era el conocimiento en ese momento? El conocimiento en ese momento estamos hablando 7 siglos antes de Cristo, para Occidente, era el conocimiento totalmente vivencial, era la vivencia, era en realidad lo que podemos sentir, lo que podemos apreciar con nuestros sentidos. Entonces ahí hay un momento entre lo dionisiaco, que es lo inicial de la filosofía griega, y lo apolíneo, en el cual hay un triunfo ineludible de lo apolíneo. Dionisio como dios del vino, eh, pues representa todo esto, ¿no? Toda esta embriaguez, toda esta sensibilidad hacia lo sensitivo. Entonces era una filosofía más de conciencia de lo vivencial. Pero llega Apolo y esta filosofía apolínea empieza más bien, bueno, digamos que tiene un triunfo sobre lo dionisiaco, y nos hace pensar en un orden más establecido. Entonces, a partir de Sócrates, podemos ver así algunas definiciones, algunos es filosofía. Sócrates dice que es el afán que siente el hombre por saber de sí mismo. Desde ahí ya podemos ver, es el conócete a ti mismo, ¿no? De Sócrates, que nos hace ver como algo, al ser humano como algo muy especial y extra naturaleza. Desde ahí ya empezamos con estas ontologías dualistas en las que debemos a la naturaleza por un lado y a la humanidad por otro. Y desde ahí empezamos a pensar que la naturaleza está hecha para el beneficio de la humanidad, es un servicio ambiental, como decimos actualmente, ¿no? Platón dice que es la meditación sobre la muerte, Aristóteles el amor a los mitos, Cicerón dice que es el cultivo del espíritu, Séneca habla de un arte de la vida, San Agustín dice del amor a la sapiencia de Dios, tenemos aquí de Pico de Mirandola, que dice que es un introito a la religión, o sea que la filosofía es una puerta de entrada a la religión, a conocer a Dios. Bueno, aquí le pongo un poquito antes a Hegel, que es luego, pero bueno, Hegel manifiesta que la filosofía son los pensamientos cristalizados de una época. Y Descartes, le pongo Descartes porque aunque sea un poquito anterior a Hegel, a toda esta filosofía alemana, Descartes para mí es crucial en el pensamiento actual, en lo que sigue. Fíjense ustedes, Descartes muere en 1650 y sus pensamientos sobre la filosofía son estos: buscar las primeras causas y los verdaderos principios de los que se pueden deducir las razones de todo aquello que uno es capaz de conocer. O sea, es un razonar y razonar y razonar para poder conocer. Y se me anda semejante enunciado
a la humanidad, que es pienso, luego existo, que sobrevive hasta el día de hoy, ¿no? Pienso, luego existo. Analicemos esa frase. Quiere decir que si es que no lo puedo interpretar, no lo puedo decir, no lo puedo analizar, no lo puedo demostrar, pues simplemente no existe. Si es que el humano no es capaz de razonarlo de esa manera, pues simplemente no existe. Y así es como se mantiene hasta ahora la física, la aerodinámica. Muchas de las ciencias no han podido demostrar ciertas cosas. Hay un ejemplo, por ejemplo, del vuelo del moscardón. Dicen que el moscardón tiene unas alas que para la aerodinámica actual, pues no tiene la capacidad de sustentar el vuelo de este moscardón. Es decir, según la física actual, el moscardón no puede volar, pero vuela. Entonces ahí se dice el moscardón vuela, pero no sabe que vuela. Listo, bueno, me enfoco un poquito en Nietzsche porque sí es un filósofo igual alemán, más bien fines del siglo XVII, entre 1844 y 1900, y sobre todo tiene un florecimiento en el año 1888 con ya la madurez, digamos, de su obra, y él hace críticas fundamentales a la metafísica, a la moral, al conocimiento, explica la muerte de Dios y bueno, el nihilismo, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero detener mucho tampoco en esta parte filosófica, pero el pensamiento de Nietzsche yo creo que es mucho más acorde hacia una filosofía análoga o más bien alternativa que lo que se ha llegado a construir hasta su momento. Nietzsche dice que lo que se ha pensado, que lo ha filosofado hasta su época, hasta lo que él conoce, son momias simplemente del pensamiento y son los filósofos están pensando solamente en una cuestión que no tiene nada que ver con lo real, con lo físico. Por ejemplo, en Así habló Zaratustra, Nietzsche habla sobre el dios bailarín. Él dice que Dios es capaz de ser solamente acompañando a alguien que está danzando sobre el azar. Es un dios danzarín sobre el azar. Le pone a un dios ya no monoteísta, sino a un dios un poco más universal y más hacia lo carnal, hacia lo vivencial, etcétera. Bueno, en realidad considero que el pensamiento de Nietzsche muy amplio y en realidad complejo para analizarlo en este simposio. Es un aporte significativo enorme hacia la deconstrucción del pensamiento occidental clásico y post-Nietzsche también. Entonces, realmente Nietzsche, sus subsiguientes, Heidegger, etcétera, en realidad constituyen una muy buena base teórica para saber que Occidente no es que tiene la razón universal, que tendrá digamos, en realidad no es el dueño universal del conocimiento y de la razón. Entonces, bueno, aquí ponerle, ya, continuar con el conocimiento andino, el hombre y la naturaleza. Pues para empezar, el tiempo del hombre andino, y me voy a referir básicamente a los pueblos del Tahuantinsuyo, eh, a los incas básicamente, y otros pueblos como el Aymara, pueblos como los Cañaris, que soy de donde provengo actualmente, bueno, los Huancavicas, etcétera. Pero básicamente frente al pueblo inca, podemos saber que ellos tenían una forma muy diferente de conmensurar el tiempo y el tiempo estaba relativizado por pachacutis y también por soles o intis, ¿no? El inti equivale a 1000 años de nuestra ordinalidad y el Pachacuti 500 años. Entonces ellos tienen referencia a esos tiempos cíclicos, ¿no? A estos ciclos de 1000 años o de 500 años. Y el tiempo de la conquista, los cronistas han revelado que estábamos en el quinto sol de la cultura, de la cultura inca. Es decir, que ya tenía 5000 años de tradiciones frente a una cultura que estamos viéndola de 2600 años, como es la cultura griega. Entonces, bueno, aquí he hecho digamos, perdón, esta frase de Easterman, de Joseph Easterman, que es un holandés que se sumerge más de 10 años con el pueblo aymara, con el pueblo quichua, y dice él, podemos constatar que el acceso privilegiado del ser humano andino a la realidad no es la razón, sino una serie de capacidades no racionales
que tampoco son irracionales, desde los sentidos clásicos, ¿no? Lo que son los sentimientos y las emociones, relaciones cognitivas, parapsicológicas, presentimientos, afectaciones psicosomáticas, comunicación telepática. El runa o haki, runa como se lo llama al hombre, al ser humano en quichua, o haki como se le llama en aymara, siente la realidad más que la conoce o que la piensa. La razón es un ayudante o un complemento que solo tiene razón en la medida que el conocimiento adquirido pueda ser corroborado por las capacidades no racionales. Es decir, que una explicación, un razonamiento occidental, digamos, es solamente absorbido y es por el pensamiento andino a medida de que éste sea capaz de corroborarse con lo más bien dicho, con lo sensorial, con lo sensorial, ¿no? Aquí en esta representación, en esta chacana, que es un símbolo de la filosofía andina, podemos ver el Hanampacha, el Caipacha y el Ucupacha. Hanampacha es el mundo de arriba, Ucupacha es el mundo de abajo y Caipacha es este mundo, el mundo en el que vivimos. Entonces, ¿a qué hace referencia? Hanampacha hace referencia a lo espiritual, a lo divino, en el cual también están cuestiones digamos, astrológicas, etcétera. Ucupacha es el inframundo, que es de donde proviene el agua, por ejemplo, de donde proviene la fuerza de vida, que es la lava de los volcanes, de donde proviene la tierra, etcétera, y el Caipacha, que es el mundo donde vivimos. Y ellos explican a través de las chacanas filosóficas, en el cual se entiende que las chacanas son puentes, y nosotros vivimos en puentes, en conexión, en permanente conexión con el Hanampacha y el Ucupacha. El pensamiento de las culturas andinas está muy alejado de ser antropocénico, totalmente. En su conciencia de lo natural se reafirma la correlación y la complementariedad esencial entre la naturaleza humana y la no humana. Justo de lo que estaba hablándoles de estas correlaciones y de estos puentes que se tienden a través de las chacanas. Si se desanuda o si se rompen las relaciones que existen entre el mundo natural, estaría asegurando su caída individual o colectivamente. Es decir, que el hombre andino, el pensamiento andino, dice que si uno rompe la conexión con la naturaleza, pues simplemente no puede sobrevivir. La cultura andina, inminentemente agraria, también se autodefine como cultivadora. Y esto es importante, como cultivadora y no como productora. Actualmente llamamos productores a la gente que trabaja en el agro. Soy productor de papas, productor de X o Y vegetal o lo que sea, pero el mundo andino no se ve como un productor, sino como un cultivador, porque la única fuerza productora, y esta fuerza proviene del intercambio cósmico con fenómenos como el calor solar, la lluvia, las fases lunares, etc. Pacha, estábamos hace un momento, pronuncié las palabras Pachamama, la madre tierra, pero ¿qué es Pacha? Pacha es un concepto que es la tierra, ¿no? Pero Pacha, en realidad, como lo entiende el mundo indígena andino, no es solamente como una parcela de terreno, no es el largo, ancho, profundidad que tenemos ahí, no es el campo necesariamente de cultivo, lo es, pero también tiene una cuarta dimensión. El Pacha es un concepto de espacio y tiempo a la vez. Entonces aquí podemos ver que el Pacha simboliza esto, el largo, ancho y profundidad y también el tiempo. La dimensión dinámica que recoge el pasado, el presente y el futuro. Es decir, que Pacha, aparte de ser el lugar donde cultivamos, también es una cuestión de tiempo porque se le relaciona, por ejemplo, con el tiempo de cosecha o el tiempo de siembra. Siempre hay una relación de tiempo a lo terreno. Es algo bastante complejo de explicar, y les digo justamente algunos extractos de esto. em, son investigaciones que las hizo este rato se me acaba de ir el nombre del autor, pero este autor se llama un quichua, quichua cuna, es decir, un quichua hablante de nacimiento, de padres indígenas, de padres descendientes incásicos, digamos, o bueno, de sus culturas,
pero que desde los 5 o 6 años ingresa a la escuela, luego al colegio, luego se tiene su formación universitaria, y él reconoce que al tratar de hacer esta conceptualización de Pacha, que lo hace ya, digamos, en su madurez, él desentiende al mundo andino pues, solamente por la colonización que está en su mente, que está en su cerebro, que está en su vida, a través del lenguaje, porque se decolonizó al aprender español y hacer su fuente de información y de construcción del conocimiento el idioma español, el castellano, ¿no? Otro concepto de estos de espacio y tiempo es el Urin y Hanan, que es un concepto andino que demuestra la sinergia de tiempo y espacio, que bueno, tiene más de 15 definiciones según diferentes autores, pero se puede rescatar que Urin y Hanan hace referencia a varias cosas. Por ejemplo, hace referencia a la costa y al altiplano a la vez. Hace referencia también al pasado y a los tiempos nuevos. Por ejemplo, también son las culturas preincásicas y son las culturas incásicas que se representan ahí. También son los soles y Pachacutis, ¿no? Tiempo de la cultura andina. Es decir, que al hablar de Urin y Hanan, estamos hablando, por ejemplo, de los huancavilcas y de los incas, reconociendo a los huancavilcas como diferentes cosas. Una como que vienen de otro lugar geográfico, que vienen de la costa, mientras que los incas están en el altiplano. Pero a la vez se refiere a la raza de ellos y se refiere a una cuestión temporal. Es una cuestión bastante abstracta, bastante compleja, eh, que tenemos que entender que viene de toda esta cultura andina y que con eso también hay un nuevo entendimiento sobre el agua. Entonces, bueno, aquí vemos las dos palabras, yacu y agua. Yacu es como las comunidades quichuas le llaman al agua, sino la extremidad. También se le llama yacu causai, es decir, causai es una palabra eh, una palabra que quiere decir vida y que quiere decir vivir haciendo las cosas. Eso quiere decir causa en quichua. Y se utiliza la expresión yaku causa y no como un eslogan o algo así, sino es una frase de realmente profundo significado dentro de la cosmovisión andina. Ellos también le llaman yaku mama al agua porque saben que el agua es su madre, como una madre poniéndole como progenitora de la vida, en realidad no de cada uno de los seres humanos, sino de todo lo que existe en la Tierra. Y vemos aquí una definición occidental totalmente de lo que es el agua. ¿Qué es el agua? Es la sustancia líquida, inodora, incolora, insípida, fundamental para el desarrollo de la vida en la Tierra, cuya composición molecular está constituida por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Se manifiesta como H2O. La palabra proviene del latín aqua, que significa efectivamente agua. Entonces, esa es una definición del diccionario occidental y podemos ver las complejas contradicciones que existe ahí. Contradicciones, sino más bien lo racional de lo uno, lo cartesiano, digamos, que tenemos en nuestro conocimiento actual versus lo versátil, realmente lo admirador, el sincretismo que existe entre el hombre y la naturaleza en las comunidades andinas. Entonces, bueno, ¿cómo empieza la colonización del pensamiento? Porque en realidad la colonización es más allá del mero hecho de una sumisión o de la esclavitud o del tomarse ciertas cosas como por ejemplo los bienes materiales, etc. Bueno, aquí hay algo muy antiguo, ¿no? En el descubrimiento de la alteridad americana llevó a otra estrategia. El indio o es bien declarado subhumano, estamos hablando de las épocas de la conquista, es decir, un animal sin alma, o puede convertirse y ser convertido en cristiano y por lo tanto será como nosotros. Ese es un enunciado, ¿no? Tal como una expresión conocida de la conquista que dice solo un indio muerto es un buen indio. Es decir, que solo en una alteridad negada, conquistada, alienada y asesinada sirve para el gran proyecto universalista de Occidente. Es decir, que Occidente, más allá de colonizarnos como tierras, en realidad pretende una sumisión de pensamiento. Y hoy en día existen otras formas más civilizadas de negación, incorporación y exclusión, que son, por ejemplo, el declarar el propio pensamiento como etnofilosofía.
Es decir, no se les reconoce a las filosofías alternas a la occidental como filosofía en sí, sino es una etnofilosofía o es un pensamiento o es una cosmovisión. Eh, También construir filosofías anatópicas heterogéneas en culturas no occidentales, como lo acabo de decir. Occidentalizar a la élite no occidental. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, no sé si, bueno, hay un caso de un líder amazónico de mi país, de Ecuador, Tuntias Catán, realmente muy valioso, que ha liderado un proyecto de corredor biológico en los Andes amazónicos, que incluye 6 países, bueno, desde Venezuela hasta Chile, y que el pensamiento, en realidad, él realmente es portador del pensamiento de las tribus amazónicas, de la gente amazónica, pero ¿cómo es que llega a ser plasmado el conocimiento de él llegando a la UNESCO? La UNESCO le hace llegar a Tuntias Catán para escucharle y él tiene que occidentalizar su pensamiento para que pueda ser entendido y para que pueda ser escuchado. Cuando en realidad esa supremacía occidental no debería ser así. No debería haber tal supremacía, sino más bien, en realidad, lo que debería exigirse es una interculturalidad, un respeto entre culturas y no una superioridad cultural para poder ser concebida como algo científico, como algo real. Lo siguiente dice musealizar, y en esto es bastante, digamos, castigador. eh, Enrique Leff, que también es el que dice esto, musealizar, que por ejemplo declarar patrimonio de la humanidad, eso quiere decir, bueno, es lo que hacemos, lo hemos declarado y nos sentimos orgullosos de tener ciertos territorios, como por ejemplo en mi país, las Islas Galápagos son patrimonio natural de la humanidad y estamos felices y por eso le tenemos que conservar, etcétera. Pero ¿para qué le musealizamos de esa manera? Para que Occidente, para que los países centrales acudan a los periféricos a simplemente observar esta realidad museable para ellos, las formas autóctonas de concebir al mundo. Y es de, ¿no? Estetizar simplemente lo vemos como un objeto estético a la cultura y al mismo conocimiento alterno al occidental y llega a formar parte de nuestras colecciones o cosas así. Por ejemplo, escuchamos música andina, igual que escuchar música de la India o música de tribus africanas o música celta, etcétera. Entonces, estos procesos en realidad son formas más civilizadas y actuales de negación de culturas alternas a la occidental. Bueno, y con el proceso de la saberes indígenas se han convertido en fuente de riqueza para el proceso de capitalización de la biodiversidad y no solo del conocimiento de una cultura sobre su medio. Pues podemos ver aquí en realidad que todos estos saberes ancestrales, que todos los conocimientos de las culturas andinas en este caso y de muchas otras regiones en el planeta, sirven en Occidente a medida como recursos naturales nada más. Seguimos siendo la bodega de commodities, incluso en cultura, incluso en conocimientos, y no somos más que la materia prima de los países centrales. Eso es en realidad. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer en realidad frente a toda esta presentación de, digamos, de postulados y de cosas en las que podemos reconocer que en realidad la cultura andina, porque es la que estamos estudiando en este momento, tiene un valor demasiado fuerte, ¿no? Entonces, bueno, aquí señalado a SBN, que es un nuevo término también acuñado hace poco por la ciencia ecológica moderna, que quiere decir soluciones basadas en la naturaleza. Es decir, que recién, me parece que a partir del año 2016, 2018, por ahí, se le incluye a esto como una técnica de restauración ecológica. Y recién como que el hombre occidental, el pensamiento occidental, ha descubierto que hay una manera de cuidar la naturaleza que es basándose en la misma naturaleza. Es decir, recién ahí reconocer el valor intrínseco que tiene actuar solamente con las leyes naturales. Pero bueno, en todo caso es bastante apreciable
que actualmente se esté valorando este tipo de decisiones, ¿no? De decisiones a nivel de construcción del lenguaje ecológico contemporáneo. De construir el conocimiento que poseemos, obviamente, creo que es necesario. Y aquí estoy hablando, por ejemplo, en el momento de intervenir. Muchas de las personas que nos estarán escuchando son gente que trabaja en, yo no sé, en ONGs, con el gobierno, lo que sea, pero estamos involucrados, o desde la academia, pero estamos involucrados en los temas de conservación, en los temas de protección de la naturaleza, de fuentes hídricas, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que sí, es muy necesario esta deconstrucción de lo que tenemos y ponernos en un nivel de humildad en la que podemos en realidad llegar a tener un nivel de interculturalidad suficiente como para poder valorarlo uno desde un mismo horizonte, ¿no? Sin sobreponer lo uno y lo otro. Trabajar desde lo intercultural, obviamente, reconocer esto. Y en esto, por ejemplo, yo me he fijado y he pensado que cuando uno llega a trabajar en una comunidad, yo que sé, para mejorar o para reconectar bosques, para hacer cualquier trabajo de intervención ecológica, tenemos que reconocer que las prácticas erradas que han realizado las comunidades campesinas provienen de un modo de actuar colonialista en el que han desaprendido los miles de años que tienen de conocimiento ancestral. ¿A qué me refiero con esto? Porque muchas veces echamos la culpa al campesino, a la expansión de la frontera agrícola como uno de los peores errores frente al cambio climático o frente a cualquier desequilibrio ambiental, frente al deterioro de cauces de ríos, en realidad de todas las conexiones hídricas, eh, etcétera, ¿no? Pero ¿qué es lo que estas comunidades han hecho? Esa siembra, por ejemplo, de papas, esos monocultivos de pastos y cosas así, es lo que digamos, el pensamiento y la modernidad post Segunda Guerra Mundial ha tratado de decir que es la solución para la naturaleza, básicamente por fines económicos, y han hecho que el hombre andino también, la gente campesina, los mestizos que están trabajando el campo, se acoplen a estas nuevas formas que ahora en realidad le estamos reconociendo que han sido malas y que no es la manera en la que debíamos trabajar. Entonces es eso, ¿no? No el rato que llegamos a hacer una intervención en una comunidad, pues muchas veces los técnicos se creen superiores o nos creemos superiores porque llegamos a descubrir todos los desequilibrios ecológicos que ellos posiblemente están causando. Siempre es mucho menos, obviamente, que la agroindustria o que la industria minera, etcétera, ¿no? Bueno, cuando estamos ya en una mesa de trabajo, en una campaña de trabajo, en un proyecto, etcétera, lo que debemos hacer es recuperar esos valores ancestrales y los saberes ancestrales que tienen. Y muchas veces están olvidados. Muchas veces las personas de las comunidades agrarias se han olvidado por esta occidentalización tardía que han tenido y en realidad creen que lo tecnológico es lo mejor y les cuesta mucho volver a sus ancestros y volver a pensar qué es lo que hacían sus abuelos, qué es lo que hacían sus padres o ellos mismos cuando eran niños, en tanto a cuidado de ríos, a cuidado de aguas, a cuidado de cultivos, etcétera. Y reconocer finalmente que el valor más preciado que tiene la humanidad es la naturaleza. Y les pongo una frase que dice, la naturaleza no nos necesita, nosotros necesitamos a la naturaleza para poder sobrevivir. Solamente agradecerles infinitamente por esta oportunidad, por esta presentación.
y como se dice en quichua, Yupaychani. Muchas gracias a todos. Apreciado doctor José Eduardo, muchísimas gracias por la conferencia, la exposición que nos acaba de regalar. Creo que hay algo en común en las conferencias que hemos escuchado y es como la urgencia de, de pensarnos esas relaciones entre los seres, en relación a los seres humanos y los seres vivos. De hecho, me trae al recuerdo un texto de una profesora de acá de Manizales, Ana Patricia Noguera Echeverry. Ella Mm, trabaja el tema de la filosofía ambiental y ella habla precisamente en un texto que se llama El reencantamiento del mundo. Ella habla sobre esa decisión que nosotros hacemos entre cultura y natura, ujú. cuando nosotros también hacemos parte de esa natura. Entonces, me parece muy importante el llamado que usted nos hace también a reconocer esas otras formas o esas alteridades y lo que traen esas alteridades. En el caso de nuestras comunidades indígenas, esa sabiduría que tienen, que como bien usted lo menciona, solamente nos acercamos a ellas para aprovecharnos, más no para aprender, y son reducidas, tanto así que no se le llama filosofía, sino una cosmogonía, sin querer decir que la cosmogonía pues sea una palabra reduccionista, no, pero no se le pone el punto de comparación a una filosofía. Por supuesto. Quiero, Eduardo, saludar a todas las personas que están conectadas a través del chat y comenzar a responder preguntas. Por acá tenemos una primera pregunta que dice, en la actualidad, ¿hay algún ejemplo de políticas públicas que acojan esos conocimientos ancestrales para la gestión de paisajes y ríos? Bueno, a ver, te comento, por ejemplo, justamente la constitución de mi país, del Ecuador, es la primera constitución en el mundo que fue hecha en el año 2008 por el expresidente Rafael Correa, la primera constitución que reconoce los derechos de la naturaleza constitucionalmente. Aparte tenemos una constitución multiétnica, pluricultural, que reconoce digamos, toda esta cuestión cultural, está basada en el summa causa y el vivir haciendo. Tenemos todos estos preceptos, pero en realidad, ¿de qué nos han servido? Son un adorno en la constitución nada más, porque no se reconoce la interculturalidad. No se reconoce. Yo desconozco de que hayan ordenanzas o políticas públicas en base a conocimientos ancestrales y en realidad es que ahí mismo tenemos digamos, otra paradoja, porque el tema de lo andino, el tema de lo alter occidental, no puede ser, o sea, veamos ahí, justamente hay una contradicción. Por ejemplo, yo no creería que un líder indígena llegue a un buen momento de su vida o de su praxis llegando a ser presidente de la República. ¿Por qué? Porque mucho más puede hacer desde la lucha social, etcétera, que desde la toma de decisiones, en el sentido de que esa toma de decisiones está basada en un conocimiento totalmente alterno. Entonces, en realidad el problema es súper complejo porque al menos desde el punto desde el que le estoy viendo, lo que debería haber es un desaprendizaje y eso quiere decir que nuestra cultura no tendría por qué estar sobre la otra y eso quiere decir que no es que para que sea tangible tiene que estar el conocimiento andino elevado a política pública, sino más bien es otra cosa. Más bien uno sin ninguna política pública tiene que reconocer que el trabajo cultural, el trabajo ancestral que han hecho los pueblos de todas latitudes es mucho más valioso que el otro. ¿Y cuál es la prueba final? Es que este tipo de relación con el mundo que nos ha llevado a la revolución industrial, el pensamiento occidental, etcétera, está llevándonos a nuestro fin, a nuestra propia autodestrucción. Entonces, esa sería un poco la respuesta mía. Muchas gracias, doctor José Eduardo. Tenemos varios saludos. Nos piden inclusive que quieren ver el video. No sé si nos puede regalar el link para yo compartírselos a través del Facebook del chat para que la gente Por lo pueda ver supuesto. completo. Bueno, Eh, les recomiendo Dígame. esto. Es una serie de videos que se llama La naturaleza nos habla, que es producido por Conservación Internacional. Entonces son muchos temas, hay el agua, el cielo, el océano, cada uno mejor que otro. En realidad son muy bonitos y los recomiendo buscarlo en YouTube como La naturaleza nos habla. Claro que sí, doctor José Eduardo. Doctor José Eduardo, usted nos ha hablado de construir para comenzar a construir de nuevo nuevos conceptos, metodologías o enfoques. A Así propósito, es. nos hacen una pregunta en el tema desde las prácticas que usted desarrolla, digámoslo, en sus acercamientos con esas comunidades.
Específicamente nos preguntan sobre la SBN, sobre esas soluciones basadas en la naturaleza. Quieren como saber un poquito más de eso que ustedes están trabajando. Bueno, en realidad las SBN es, a ver, por ejemplo, para ponerles un ejemplo de una solución basada en la naturaleza, que puede ser cualquiera, eh, hay un trabajo bajo acuerdos de conservación en el cual no se impone o no se delimita un área y no se le prohíbe a la gente entrar porque está en restricción, porque tiene que ser mejorada, sino un trabajo bajo acuerdos de conservación lo que hace es llegar justamente a un acuerdo, a una negociación con una comunidad, con un grupo de personas, digamos, con los dueños de la tierra, para hacer acciones de conservación a cambio de ciertos beneficios de ciertos beneficios o ciertos incentivos que se los llama. Esos incentivos no pueden ser económicos, no puede ser una retribución que más bien debe ser representada en otra cosa, como por ejemplo se ha trabajado con otorgarle en incentivo digamos, a las comunidades que están reforestando o que están cuidando los remanentes boscosos o ayudando a que se interconecten los remanentes que existen, etcétera, digamos, en proyectos de recarga hídrica o lo que sea, se les da ciertos incentivos, como por ejemplo mejorarle su producción a través de un sistema de riegos, animales de crianza, etcétera, etcétera. Que más bien eso está dentro del sentido de la reciprocidad indígena o andina, que, que es dar y recibir. Un indígena, digamos, una persona de la cosmovisión andina jamás espera una bonificación, un regalo del gobierno o algo así. Lo que se espera es más bien un dar y recibir. Si es que alguien me está dando algo, yo retribuyo con algo. Y no sé, por ejemplo, aquí en mi ciudad, en mi país, en Ecuador, es muy clásico ver que, por ejemplo, un indígena, un campesino tiene que operarse de algo médicamente. Luego de haber pagado la consulta, haber pagado la cirugía, etcétera, él se devuelve donde el doctor y siempre le regala alguna cosa, como por ejemplo, aquí es muy típico el cuy, un cuy asado, huevo, una gallina, cosas así. Y entonces uno se preguntaría, ¿por qué? Si ya pagó la consulta, si ya pagó la operación, etcétera, pero es por ese sentido de reciprocidad, de dar y recibir. Entonces, soluciones, perdón, tengo un gato que me está moviendo los audífonos. Entonces, las soluciones basadas en la naturaleza, por ejemplo, es en la restauración, otro ejemplo un poco más para clarificar, la restauración pasiva, en la cual uno llega simplemente a acercar un terreno, a acercar un área que quiere restaurarle ecológicamente, le cerca con alambre de púas, con postes, etcétera, y deja que la naturaleza haga lo suyo. Nadie reforesta, o bueno, puede también ser una restauración pasiva luego de una restauración activa en la que ya se ha hecho una reforestación. Entonces, eso más o menos para poderlo entender. José Eduardo, no, muchas gracias por tu respuesta. Realmente creo que nos ha llamado a la reflexión eh, al pensarnos y repensarnos cómo nosotros estamos afrontando esas relaciones con los paisajes y con nuestros entornos, incluso esas relaciones ecosistémicas. Tú bien decías ese concepto de que la naturaleza es un servicio, es una cosa que realmente es impresionante porque cómo nosotros estamos explotando este servicio, entre comillas. Así Eh, es. yo creo que no, vamos cerrando la conferencia. No sé, José Eduardo, si tú quieres decir algo adicional, unas palabras de cierre, agradecerte a ti y a todas las personas que están conectadas a través de nuestro Facebook. Bueno, primero que nada, no hice un saludo a la gente de Colombia, en realidad un país muy querido, las dos veces que he tenido la oportunidad de ir. En realidad me he sentido muy querido, muy bien en Colombia, país hermano, tan hermoso y tan noble, ¿no? Entonces, un saludo a todos los colombianos y sobre todo, bueno, a la gente de Manizales y al Banco de la República, que ha hecho posible esta serie de encuentros y realmente muy sintonizado con ellos. He podido escuchar varias de las charlas y genial, realmente un honor y bueno, muchísimas gracias a todos y saludos desde el sur ecuatoriano de Perú, que de ustedes. Estoy en la provincia de La Suay.
vivo en una comunidad agraria en la zona de Cumbe, en Cuenca, Ecuador. Muchas gracias, doctor José Eduardo, por su tiempo. Lo invitamos a que siga conectado con las conferencias y también invitamos a todas las personas que están conectadas a que se conecten ahorita en las mesas de trabajo y a que mañana demos continuidad a la programación. Mañana cerramos este cuarto encuentro internacional de paisajes culturales. Les quiero compartir muy rápidamente la programación. A las 8:30 de la mañana vamos a estar conversando con el profesor Gonzalo Duque Escobar, quien nos va a hablar sobre la Reserva Forestal Río Blanco. La conferencia se llama Requiem por la Reserva Forestal Río Blanco. Después vamos a estar con el doctor Fabio Rincón Cardona, quien nos va a hablar acerca un poco de la Cátedra UNESCO Integral del Patrimonio. Nos va a hablar sobre el trabajo que vienen desarrollando y sobre un proyecto que está realizando con el río Magdalena. Tenemos nuestro taller infantil y a las 10:45 tenemos el cierre de las mesas y del laboratorio. Vamos a compartir un poco las conclusiones y de conferencia de cierre tenemos al doctor Juan Darío Restrepo de la Universidad de AFIT, quien nos va a dar una conferencia que se va a llamar Arrastrando la montaña hasta el mar. Les quiero agradecer a todos, doctor José Eduardo, muchas gracias. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad físicamente aquí en Manizales y a todas las personas conectadas, muchas gracias.